Gracias, mi Dios, por tu misericordia, por tu bondad, que nunca se acaba, Señor, que siempre permanece para nuestras vidas. Gracias, Señor. Tras las nubes el sol, pueden los cielos perder su color, pueden caerse los cielos al mar, pero tu amor nunca se acabará. Puede ocultarse tras las nubes el sol, pueden los cielos perder su color, pueden caerse los cielos al mar, pero tu amor nunca se acabará. Tú eres siempre fiel, nunca me dejarás. Más alta que yo, más alta que los cielos es tu misericordia y tu bondad. Más ancha que el mar, extensa como el cielo es tu misericordia y tu bondad. Pueden secarse los ríos y el mar, y los planetas su curso cambiar. Puede apagarse la luna y el sol, pero por siempre tendremos tu amor. Tú eres siempre fiel, nunca me dejarás. Más alta que yo, más alta que los cielos es tu misericordia y tu bondad. Más ancha que el mar, extensa como el cielo es tu misericordia y tu bondad. Más alta que yo, más alta que los cielos es tu misericordia y tu bondad. Más ancha que el mar, extensa como el cielo es tu misericordia y tu bondad.
fiel, maravilloso, te alabamos por eso. Alaba al Señor allí donde estás con todo tu corazón. Él es fiel, perfecto. Amén. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Que el Señor, el Espíritu Santo de Dios, sea el instrumento para que nuestro Padre Celestial se manifieste allí donde usted está. Ahí donde usted está, que Él se manifieste en gran manera. Le damos gracias a Dios por estar aquí esta mañana, un día soleado, pero también bendecido con las circunstancias, con las condiciones ideales para hacer una muy buena transmisión y que el Señor pueda hacer contacto con nosotros y nosotros con Él y ser edificados para la honra y la gloria de su nombre. Esta mañana estaremos iniciando una nueva serie de mensajes acerca de el desarrollo espiritual de toda persona que quiere llegar a ser parte del miembro del reino de los cielos y miembro del reino de los cielos. El desarrollo espiritual. Estaremos hablando, usted puede ver que un niño nace, crece, llega a la edad adolescente, joven, adulto y luego se reproduce. Son etapas del desarrollo humano. Pues hay un desarrollo espiritual de toda persona. El desarrollo humano debe ser ideal para poder estar en esta tierra, pero el desarrollo espiritual debe ser también el ideal para estar y entrar al reino de Dios. Entonces eso es muy importante. Quiero decirle que es más importante pensar y tener en cuenta el reino de Dios que lo que nosotros hemos estado haciendo, creyendo que es más importante nuestra salvación. Es mucho más importante que nuestra salvación el reino de Dios. Esto le puede sorprender, pero así es. Así que estamos comenzando a decir cosas que posiblemente van a crear alguna incomodidad, alguna controversia, pero si eso es el resultado, vamos por buen camino entonces, porque entonces tendremos que ir a una etapa de mayor conocimiento, que es lo que Pablo trata en el libro de Efesios, conocimiento espiritual. Muy bien, queremos saludar y bendecir al hermano Elías. Elías estará cumpliendo años próximamente, así que le queremos saludar a él y también saludar a otros que están cumpliendo años y que le damos también gracias a Dios por eso, como la hermana Nelly Patmay, a Jacqueline Martínez, a la hermana Florinda Torres, al hermano Salvador Alvarado, que su esposa ahí va con su embarazo muy bien, gracias a Dios, y también al hermano Pedro Casares, que estará cumpliendo años el 28. Así que bendiciones, mis hermanos, para todos ustedes. Que el Señor sea apapachándolos en gran manera. Mañana cumpleaños, el martes cumpleaños Elías. Así que, pues también bendiciones, ¿verdad? Recuerden, por favor, todos los hermanos y hermanas, que el sábado próximo estaremos celebrando los bautizos a las 10 de la mañana en casa del hermano Enrique. Y solamente una persona podrá acompañar, ya sea familiar o el líder que le discipuló, no sé, pero solamente una persona podrá acompañarle. Debe, por favor, escuche y hágale saber, cada persona que va a ser bautizada debe llevar una toalla o un pañuelo grande, porque no voy a usar el mismo pañuelo
para con cada una de las personas. Así que esto es muy importante, deben de tener esto en cuenta, deben de llevarlo para su propio cuidado de salud. Bendito sea el nombre del Señor. Así que le invitamos para este sábado próximo, 30, y hasta el 7, recuerde, de noviembre, estaremos haciendo la apertura en nuestro templo. Usted podrá llamar el viernes o sábado antes del domingo que vamos a reabrir para poder inscribirse. Tendremos recepción de nuevos miembros, tendremos también entrega y certificado de membresía para alguna persona, tendremos dedicación también de niños, así que será una gran fiesta, además que tendremos pues sobre todo la palabra de Dios y celebraremos nuestra Santa Comunión. Así que ya lo sabe. Quiero pedirle a usted, esto se lo haré saber al hermano Sabdi Juárez, que es el coordinador de todo el discipulado de nuestra congregación, que necesito 3 personas para discipular a 3 adolescentes, uno de 7 años, uno de 9 años y uno de 14 años. He podido, gracias a Dios, hacer contacto con un matrimonio y le agradezco a Dios porque esa ha sido mi oración. Quiero cambiar ya a dedicarme solamente a discipular y aconsejar puros matrimonios. Así que estaré discipulando al padre y a la madre de estos chamacos los días miércoles a las 5 de la tarde. Así que si usted quiere hacerlo, contáctese conmigo, con el hermano Sabdi, y dígale, yo quiero participar en esto. Si usted puede con los 3, pues que es bien, si usted ya tiene mucha experiencia y todo eso, pero necesitamos hacer esto. Y les ruego que oren también por ello. También les pido a ustedes que oren por muchas personas que nos están pidiendo oración. Nos han estado llamando y hemos estado orando por esas personas y queremos decirle a estas personas que están ya dentro del grupo de oración. Lo hemos hecho saber, llegar hasta la hermana Laura Falcón, que es la que coordina todas estas oraciones. Así que queremos decirle a la familia del señor William Catt, a su esposa Lupita y a sus hijos William y Fátima Catt, que estamos orando por ustedes, que es nuestro deseo que el Señor lleve a ustedes esa edificación, esa paz, eso que solamente Dios puede darnos por medio de Cristo Jesús. Amén. Así que les queremos pedir a usted, amada iglesia, también que oren por estas personas y oren también por Pedro Echeverría. Pedro Echeverría es un amigo mío que me aprecia mucho, yo también, pero él está en en el polo norte y yo estoy en el polo sur. ¿Qué le quiero decir? Es una persona, sinceramente, el más grande comunista que he conocido, el más grande comunista que he conocido. Y pues imagínense él y yo en las pláticas que entramos, pláticas muy, muy bonitas, muy respetuosas, muy edificantes. Y estoy seguro que al final de cuentas el Señor lo va a alcanzar, porque lo que estamos haciendo es sembrar la palabra de Dios en sus corazones. Es un hombre que ya tiene más de 80 años, así que yo les pido a ustedes que me ayuden a orar, hermano, a orar por estas personas que tanto lo necesiten. Mire, yo estoy listo, yo estoy en acción, yo estoy saliendo a visitar con mi esposa, la hermana Marta, y con respeto. Yo llamo, ¿quiere que le visite? ¿Me aceptas? Algunos me han dicho que no, otros que sí. Ahora que si usted quiere que yo le visite, con mucho gusto. Y recuerde, yo estoy visitando a los matrimonios, a los hermanos de la tercera edad, de la cuarta, la quinta y la sexta y la séptima, se existen pues todos los hermanos adultos. Así que pues ahí me pueden recibir y también podemos gozarnos, bendito sea nuestro Padre Celestial. Así que, amada iglesia, estas son las informaciones.
hemos bendecido a nuestros hermanos. Ahora queremos orar. Unámonos todos pidiéndole a Dios que ese lugar donde usted está sea convertido en su culto, en su templo, en lugar, en el altar donde usted va a escuchar la palabra de Dios con buena voluntad para poder ser edificado. Padre Santo, tú habitas en los cielos y en la tierra. Y aunque, Señor del cielo, tú gobiernas y dominas, porque las cosas son como tú lo deseas en medio de tanta rebelión del hombre, a ti te bendecimos y te damos gracias por tu Hijo amado Jesucristo, quien, Señor, al morir, rompió, Señor, el velo para que toda persona con corazón contrito y humillado pueda alcanzar llegar al trono de tu gracia, al trono de tu buena voluntad, agradable, abundante, absoluta, completa, perfecta, inagotable, invariable. Porque estamos seguros, Dios, que ahí es donde llegamos a postrarnos a tus pies en esta mañana, rogándote tu bendición por esos hermanos y hermanas que han cumplido años y que cumplirán también. Por aquellos enfermos, Señor, que se están restaurando, como la hermana Miriam, agradeciéndote, Señor, cómo tú has obrado y seguirás obrando en su cuerpo. Oramos, Señor, por todas esas personas, la familia Cat, Señor, oramos por Moisés, Señor, por Brenda, por sus hijos, por todos aquellos, Señor, que estaremos, Padre, discipulando también, que ya estamos discipulando como a Raúl, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea con cada uno de los discipuladores y también con cada uno de los que están siendo discipulados para gloria de tu nombre, y que tú, Señor, te goces con nosotros en esta fiesta que haremos el próximo sábado. Gracias, Padre, te bendecimos en el nombre glorioso de Jesús y te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos acompaña y está aquí y en cada hogar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga. Yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Yo no podría seguir si tú no estás aquí. Yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Eres la razón que me impulsa a seguir. Yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Yo no podría seguir si tú no estás aquí. Yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Eres la razón que me impulsa a seguir. Eres como el sol en la mañana, quien siempre estarás. Eres como el aire
vivir. Si tú no estás conmigo, yo no podría seguir. Si tú no estás aquí, yo no podría vivir. Si tú no estás conmigo, eres la razón que me impulsa a seguir. Eres mi escudo y mi castillo, siempre me guardarás. Eres tú, Jesús, mi fiel amigo, nunca me dejarás. Yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Yo no podría seguir si tú no estás aquí. Yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Eres la razón que me impulsa a seguir. Yo no podría vivir. Yo no podría seguir si no es contigo. Señor, nos acercamos a ti con sed, con hambre de tu presencia. Queremos ser saciados en ti, Señor, en ti, en tu palabra, mi Dios. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber el agua de vida eterna. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber el agua de vida eterna.
eterna. Quiero beber el agua de vida eterna. Aquí estamos. ¿Quiere usted beber? El Señor le va a dar de beber esta mañana y también de comer. Si es que usted tiene hambre y sed de Él, de su Espíritu, de su palabra. Les invito a abrir sus Biblias, amados hermanos, en el libro de Efesios capítulo 1. Vamos a estar meditando en Efesios capítulo 1 esta mañana, en que iniciamos, le digo, esta serie acerca del desarrollo espiritual. Y mientras usted busca, quiero saludar al hermano Rafael Sánchez, al hijo de nuestro hermano Ricardo. Queremos saludarlo y decirle que Dios le bendiga. El viernes él estará cumpliendo años. Invitarlo a que se conecte con los jóvenes. Hay que conectarse con la iglesia. Hay que tener ese feeling para estar ahí. Muy bien. En el libro de Filipenses capítulo 1, verso 17, dice Pablo estas palabras, si usted lo lee conmigo. Dice que él ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, vaya marcando las palabras que le voy diciendo, por ejemplo, gloria, márquelo, les dé espíritu de sabiduría. Eso es otro que debemos de marcar. Y de revelación en el conocimiento de Él. Él es Cristo Jesús. Alumbrando los ojos, dice, de vuestro entendimiento. Marque eso. Y para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria. O sea, de su reino, de los cielos. De su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con todos, note usted esto, los que creemos, marque eso. Según dice la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese lugares celestiales es gloria o reino, cielos. ¿Ya? Es interesante lo que están diciendo él aquí. En el verso 18 también él menciona que él oraba para que sepan cuál es la esperanza a la cual él, Cristo, nos ha llamado. Efesios era una ciudad de gran comercio y de gran auge y actividad religiosa. En esa ciudad Pablo llegó y predicó y enseñó durante algunos meses el reino de Dios. Si usted busca en el libro de Hechos, notará que Pedro predicó el reino de Dios al llegar a Éfeso. En ese tiempo que estuvo Pablo, que fueron unos 3 meses mínimo, Pablo estableció una congregación, una iglesia, y ahí dejó a Timoteo, que era su discípulo de pastor durante un tiempo. A esa congregación es que Pablo, estando en la cárcel, escribe esta carta. Y claramente en esta carta Pablo hace una referencia al establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Y es interesante que también se refiere al desarrollo espiritual que cada persona debe de aprobar si aspira
a llegar a ser miembros del reino. Cuando hablamos de desarrollo espiritual, nos referimos a todo un proceso de vida. Ese proceso, ese desarrollo tiene etapas, ¿ya? Y ese desarrollo nos va a permitir alcanzar el crecimiento para ser miembros del reino de los cielos. Jesucristo ciertamente le dijo a Nicodemos que si no nacía de nuevo no podía entrar. Y nosotros nos hemos quedado en esa etapa, predicando esa etapa. Siempre estamos predicando salvación, 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 como si eso fuera mucho más importante que el reino mismo. Considere esto. Dios en toda su palabra, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, menciona lo necesario, lo esencial que es el desarrollo espiritual de la persona. La persona no solamente tiene que nacer, tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que madurar, tiene que multiplicarse. Por eso le digo, esto va a crear cierta controversia posiblemente, pero qué bueno si esto le invita a usted, le inquieta a usted, le despierta a usted a salir de esa ausencia de desarrollo, de esa ausencia de crecimiento, de esa ausencia de madurez. Bien, permítame hacerle una pregunta. ¿Cómo cree usted? ¿Cuál es el inicio del desarrollo espiritual de una persona para poder entrar al reino de los cielos? Aquí Pablo nos lo dice. Efesios 1:18. Para que sepas cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado, dice Pablo. Que sepa la esperanza. Él les ha llamado. ¿Ya? Él les ha llamado. Entonces, ¿sabe cuándo comenzamos a desarrollarnos espiritualmente? Cuando comenzamos a escuchar el llamado de Dios. Y el llamado de Dios no es simplemente escuchar su voz. No. El llamado de Dios en el concepto hebreo, y usted tiene que entender que la Biblia fue escrita por hebreos a personas hebreas que tenían sus propios conceptos históricos, religiosos, espirituales, ya, de los cuales estamos en el occidente muy distante. El llamado de Dios no es solamente escuchar una voz, sino que el llamado de Dios incluye, expresa su propósito. El llamado de Dios expresa su voluntad eterna. El llamado de Dios expresa sus promesas. Ese llamado de Dios exige, sí, escucha muy bien, exige que la persona debe de escuchar el llamado. Y si lo escucha, entonces debe de participar en el desarrollo de ese propósito, de esa voluntad de Dios por medio de un pacto. Sí, así es. No es solamente que escuché la voz. El llamado de Dios es una voz que contiene propósito, que expresa su voluntad eterna y también sus promesas. Y quien escuche ese llamado debe de participar activamente. Esto es acción en ese propósito. Debe de participar en esa voluntad de Dios. Por eso es importante el asunto de el discipulado. Luego de que Adán y Eva pecaron en contra de Dios, Dios los llamó por su nombre. Ellos sabían que habían pecado. ¿Y cómo respondió Adán y Eva? Escondiéndose de la presencia de Dios.
el llamado es la misma presencia de Dios. Dice que su voz se movía, se paseaba en el Edén, dice, ¿ya? Esa voz era el llamado, así se expresa en la Biblia. Adán y Eva le fallaron a Dios y se fallaron a sí mismos en el desarrollo espiritual al cual fueron sometidos. Por eso ellos tuvieron que salir del Edén. Y esto es una verdad que le estoy diciendo que necesito preparar un mensaje para poder explicar. Salieron del Edén. No es que salieron de la casa. No es que lo sacaron del parque. No, esto es algo que debemos de conocer. Recuerde que le estoy diciendo, Pablo dice, que sepan cuál es la esperanza. Quiero decirle, hermanos amados, que el pueblo de Dios es bien analfabeta. Le falta conocimiento teológico, le falta conocimiento bíblico verdadero. Y Pablo estaba preocupado porque los efesios estaban padeciendo del mismo mal. Y esto nos hace comprender la urgencia de un discipulado. ¿Cuál es el propósito de Dios establecer en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Para qué puso a Adán y a Eva Dios en el Edén? Para una sola cosa, establecer el reino de Dios, establecer el reino de los cielos. Ahí lo puso, ¿ya? ¿Y qué iba a hacer Adán y Eva? Multiplicarse al vivir en los términos de Dios y poder cada uno de esos miembros de sus hijos siendo desarrollados en el carácter a la semejanza de Cristo, ellos iban a llegar a ser miembros del reino y coherederos de Cristo en el reino de los cielos, tal como estamos siendo llamados. Y el mismo llamado a Adán y a Eva es el mismo llamado a nosotros. Toda persona se inicia en el desarrollo espiritual al ser llamado por Dios. Y los que escuchan, lo que Dios hace es convertirlos, apartarlos, entrenarlos, para que den a conocer su voluntad y propósito de reino a otras personas. ¿Se da cuenta que no les he hablado yo hasta ahorita de salvación ni de salvar? ¿Ya? Porque el reino de Dios le interesa más a Dios que cualquier cosa. Porque el reino es Dios mismo. Bendito sea su santo nombre. Entonces una persona, cualquier persona que aspira, y analícelo usted, que aspira a ser miembro del reino de los cielos, el reino de Dios, de estar en su gloria, de estar en los lugares celestiales, como veremos más adelante, la persona se convierte, pero también se aparta de todo pecado, de toda mundanalidad, y se entrena para poder ella participar en el establecimiento de este reino. Ahora pregúntese usted si usted lo está haciendo o si no lo está haciendo, si usted está con ese infantilismo espiritual religioso de salvación nada más. Yo soy salvo y soy salvo y soy salvo. No es posible. Dios nos mandó a servir. Jesucristo dijo que Él vino para servir y no ser servido. Y todos los que somos entrenados en el reino de Dios, tenemos que aprender a servir. Entonces, amados hermanos y hermanas, el desarrollo espiritual son las etapas del crecimiento del alma y del espíritu. El alma y el espíritu. Así es, en la etapa de crecimiento del alma y del espíritu, estando en esta tierra, aquí.
Aquí es donde somos llamados y aquí es donde tenemos que ser aprobados como miembros y parte del reino de Dios o reino de los cielos. Precioso, maravilloso. No se conforme con decir que usted es simplemente salva. Ya lo es, gloria a Dios. Tiene que ir adelante. Tiene que ir adelante a la madurez. Tiene que crecer. Tiene que crecer. Hay que crecer. ¿A quién le hace Dios este llamado? ¿A quién le ha hecho Dios este llamado? A su creación humana, al hombre, a la mujer, que los creó a imagen y semejanza de Él. Mire lo que dice el libro de Efesios mismo, capítulo 2, versos 11 y 12. Dice, por tanto, dice, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, está hablándole a los gentiles, los que no son judíos, los que son de cualquier nacionalidad, pero que no es judía, no es de la raza judía, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos. Incircunciso quiere decir fuera del pacto de Dios. Por la llamada circuncisión, que eran los judíos que se suponía que tenían un pacto con Dios. Pablo les dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo. Los gentiles estaban sin Cristo. Toda persona está fuera, gentil, está fuera del pacto con Dios. Dios ha hecho un pacto con Israel. Y ahora en Cristo le ofrece un pacto a las naciones. Ahora nosotros tenemos esa oportunidad. Pero antes estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y aquí lo que está hablando no es del Israel terrenal, sino del espiritual. Ciudadanía es un asunto de política. Ciudadanía significa derechos. Estábamos alejados de los derechos para entrar al reino de los cielos. ¿Y por qué razón? Por lo que dice adelante. Ajenos a los pactos de la promesa. No había promesa para nosotros los gentiles. Sin esperanza, por lo tanto, y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición de gentiles. Personas de todas las naciones del mundo. Ya no judías. Qué horrible es esa condición. Qué horrible es eso. Lo que consuela, amados hermanos, es que no existe persona, ni ha existido, ni existirá una persona que no haya sido, no esté siendo llamada tampoco por Dios. Toda persona ha sido llamada y está siendo llamada por Dios a aceptar que necesita un desarrollo espiritual para poder ser miembro del reino de los cielos, para poder entrar al reino de los cielos. Y ahora lo lindo es que Pablo señala que tanto los judíos como los gentiles necesitan nacer, crecer, madurar y participar, multiplicarse para ser miembros espiritualmente, para poder ser miembros del reino de los cielos. Eso es lo que dice en Efesios capítulo 1, verso 10. Mire lo que dice el verso 10. El propósito, que antes era un misterio, ha sido de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Alabado sea el Señor. Él quiere hacer uno solo. Allí no van a haber hombres y mujeres. Ahí no van a haber distintas nacionalidades. Todos allí en el reino de Dios estaremos para ser uno en Cristo.
Y mire lo que dice el verso 15 y, en la parte final, y el verso 16 en la parte final. Dice, para crear en sí mismo, para crear en Él, en Cristo, de los dos pueblos, digamos, los gentiles y los israelitas, un solo y nuevo hombre, un solo hombre. El que está en Cristo es una nueva criatura, espiritualmente es una nueva criatura. Y dice, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. La misma necesidad espiritual de desarrollo que tienen los israelitas es la misma necesidad que tenemos nosotros. Todos necesitamos eso. Y estos pasajes nos muestran a nosotros algo muy especial. No importa si usted es millonario o no lo es, si usted es una persona letrada o no la es letrada, si es varón o mujer, no importa eso. ¿Sabe por qué? Porque todos los llamados por Dios al desarrollo espiritual no tienen ningún mérito para ser llamados por Dios y ser parte del reino de los cielos. ¿Qué mérito tengo yo? ¿Qué mérito tiene usted para entrar al reino de los cielos? Si lo único que nos pide Dios es fe y obediencia. Y algo más que quiero decirle es que esto significa que nadie califica para ser miembro del reino de Dios. Nadie califica. Ninguna religión nos da ese calificativo, nos da ese derecho. Por eso es que el Señor Jesucristo dice en su palabra, en el libro de Mateo capítulo 9, verso 13. Lo mismo dice también en Lucas y también en Marcos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Este es un sarcasmo. Es un hebraísmo sarcástico que el Señor Jesús está expresando. Jesús está diciendo, nadie está capacitado para ser miembro del reino de Dios. Nadie está calificado. Nadie. Nadie está calificado. Nadie tiene mérito. Aunque cuando venimos a Cristo, ya calificamos en Cristo, ya calificamos, y en Cristo hacemos méritos. No para entrar al reino, sino para recibir una recompensa en el reino de los cielos. Yo tengo ambición, hermano mío. Yo no quiero simplemente no irme al infierno. Yo quiero entrar al reino de los cielos, pero yo no quiero llegar al reino de los cielos y ser el que lave los baños. Si es que hay baños allá, como yo hacía aquí en esta tierra cuando estaba estudiando en el seminario. Quiero que el Señor me dé una recompensa. Él nos invita a reinar con Él. Hay que tener aspiraciones espirituales. Y ese es el problema que está teniendo los que somos llamados iglesia. Tenemos más aspiraciones terrenales que celestiales. Nos estamos preocupando que Cristo venga, porque entonces ya no vamos a tener esposa o esposo, ya no vamos a tener hijos, ya no vamos a poder hacer nuestra carrera, ya no vamos a poder hacer dinero, ya no vamos a poder conocer las partes del mundo que quisiéramos conocer. Eso es estar pensando terrenalmente. Y déjeme de hacerle un paréntesis aquí y a honrar a una persona que está en los cielos, porque yo estoy seguro que está en los cielos. Cuando David Arjona tenía cáncer y que lo estuve visitando, un muchacho de 17 años, 18 años, nunca mostró tristeza por no haber disfrutado X cosas, X deleites, X pasiones terrenales. Todas las pláticas que teníamos eran preguntas acerca de cómo
era el reino de Dios al cual él iba, porque sabía que él iba para allá. No tenía pesar de dejar este mundo siendo tan joven. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada, su mente, sus afectos, sus deseos, sus emociones, su voluntad en Cristo Jesús. Estuve meditando mucho en él, permítame compartirle esto, y dije, ¿realmente era él o era algún ser espiritual que había venido y estar aquí para darnos esta lección, darnos este ejemplo? Esa es la realidad. Vemos a un pueblo de Dios llamado iglesia tan mundano, tan carnal, tan falto, sin esperanza. Por eso ante cualquier cosa se derrumban, se afligen, se deshacen, porque anteponen a las cosas espirituales las terrenales. ¿Cuántas personas yo he visto? Yo vi en mi vida congregaciones que se vaciaban después de la escuela dominical. Habían 150, 200 personas en el templo a la hora de escuela dominical. Y terminando la escuela dominical se iban cuando el equipo de fútbol de la ciudad tenía juego a la hora del culto. Entonces dejaban el culto por irse al estadio. Les bastaba con estar en la escuela dominical. Créalo. Y así muchos dejan las cosas espirituales por las cosas terrenales. Y yo no estoy diciendo, hermano, que un joven no debe de estudiar. Yo no estoy diciendo que un joven no debe procurar trabajar y tener una buena remuneración. Lo que estoy diciendo es que lo que tú hagas aquí terrenalmente es para la gloria de Dios, para que tú sirvas, para que los demás sean alcanzados por Cristo Jesús. ¿Estás participando? ¿Con qué estás participando? A veces lo que damos son migajas, mi hermano. Yo bendigo a la iglesia, a nuestra congregación, hermanas y hermanos fieles con sus diezmos y ofrendas. ¿Y sabe qué, mi hermano? Ya he hablado con una familia, porque he estado orando para ponernos centros de desayuno, para dar de desayunar a niños y jóvenes los días sábados a las 8 de la mañana. Y ya me ofrecieron una primera casa para darle de comer a 80 niños máximo. Y pensamos a ver unos 3, 4, esto no es ni compartido con la iglesia, con la junta. Es algo que Dios ha puesto en mi corazón, y si Dios lo quiere, va a darlo, porque yo, la verdad de las cosas, sinceramente, si Dios te lo pone, Él te va a dar los recursos, Él te va a dar los medios. Ya me dio una casa para eso, una casa. Así que yo le digo, anímese a poner los ojos en las cosas del reino de los cielos. Muy bien. ¿A qué riqueza Dios nos ha llamado? Vio que no teníamos nada, que estábamos sin Dios, sin esperanza, sin nada. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuáles son esas riquezas a las cuales Dios nos ha llamado? Vea lo que dice el libro de Efesios capítulo 1, verso 22. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En español, claro, español, la palabra cabeza significa líder. Líder. Dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas. O sea, es líder sobre cualquier liderazgo
Cristo es el líder sobre cualquier liderazgo. Y la palabra iglesia, que en griego es eclesia, y que en hebreo es kal, significa los llamados a salir. Llamados a salir. Interesante, ¿no? Usted es miembro de la iglesia. Entonces, aquí vamos a gozarnos, vamos a disfrutar esto. Vamos a disfrutar esto, por favor. Las riquezas espirituales que Dios tiene para los que hemos sido llamados y los que son llamados. Note el verso 3 del capítulo 1. Dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Las bendiciones espirituales son todos los beneficios espirituales. Eso es lo que está diciendo Pablo. Beneficios que surgen del reino de Dios o del reino de los cielos. Y que ahora mismo están disponibles aquí. Aquí están disponibles en la tierra para los que creen y viven conforme al llamado. Muchas personas tienen que entender que son pobres espiritualmente, no porque Dios ha fallado y porque Dios es pobre espiritualmente, sino porque no están creyendo y no están viviendo conforme al llamado. No están viviendo conforme al propósito, no están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y eso es triste. Usted necesita enmendar, y se lo digo por experiencia, este camino. Hay que creer. Cuando le hablo de creer es confiar y vivir conforme a esa confianza en lo que Él ha dicho en su palabra. Y usted va a ver las bendiciones espirituales que aquí le vamos a ir mencionando. Sí, hermano mío. Si los beneficios espirituales están disponibles en esta tierra es porque el reino de los cielos está aquí mismo, ahora mismo, en esta tierra. Científicamente ya lo han comprobado, que hay un mundo paralelo en medio de este mundo material. Espérese, no coma ansiedades, que esto apenas comienza. Y eso se lo vamos a ir describiendo poco a poco. Aquí mismo, también, en el verso 13, le estoy tratando de llevarlo despacito y más o menos en el aspecto de comprensión cronológica. Dice en el verso 13, aquí, dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo escuchado la palabra, el llamado, el evangelio de vuestra salvación, hasta ahora habla de salvación, y habiendo creído, ¿escuchaste? Si escuchaste verdaderamente debes de creer. Dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es el sello del Espíritu Santo de la promesa? Le voy a tratar de explicar. El día martes, si usted estuvo conectado, la hermana Ingrid habló y decía, yo me siento muy especial. Y estaba hablando especial como hija de Dios. Y realmente eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Fuiste sellados con el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo, lo que está diciendo Pablo en la mente hebrea, es que el Espíritu Santo es como tu documento de identidad. Tu documento de identidad. Vas a ir al reino de los cielos. Estás seguro que estás sellado. Entonces, ¿cuál es el problema de tener
que enfrentar la muerte. Si ya tienes el documento de identidad, el sello del Espíritu Santo es nuestra acta de nacimiento. El sello del Espíritu Santo es acta de nacimiento. Alabado sea Dios, bendito sea su nombre. No estamos aquí, hermanos, simplemente como seres humanos. Ahora tenemos una dualidad, somos seres espirituales, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. El sello del Espíritu Santo no es solamente el documento y acta de nacimiento, sino que es nuestro certificado de ciudadanía. Mira, este es mi certificado, yo tengo derecho a estar en este reino. Ahí no es que va a estar Pedro o alguien ahí para detenerme, no. Esto lo vamos a ampliar también. El sello del Espíritu Santo es el testimonio de autenticidad. Yo soy auténticamente espíritu de Dios, en el Espíritu de Dios, un verdadero cristiano, porque el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. No estoy tratando de engañarme, no pretendo engañarme. Tengo el testimonio de ser auténtico. El Espíritu Santo está en mí. Él me da la paz. Él me da el gozo. Él me da la seguridad. Él me da el dominio propio. Él me da la buena voluntad en medio de todas estas adversidades. El sello del Espíritu Santo es nuestro derecho de legitimidad. Soy legítimo. Y una cosa más, es nuestra garantía de propiedad. Yo tengo garantía de que voy a entrar en el reino de los cielos. Y hermano, dime si no será riqueza esto, porque simplemente el sello es solamente un adelanto. Mira lo que dice el 14, que es en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su reino, alabanza de su gloria, alabanza de Dios, alabanza del reino de los cielos. Solamente son las arras. Esto significa que solamente es un adelanto de todo lo que vamos a recibir en el reino de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. ¡Qué garantía! Y vamos a vivir dudando. Vamos a dejar estos derechos, esta autenticidad de este documento, esta ciudadanía por algarrobas de este mundo. No. Lo hacen aquellos que no han escuchado el llamado, que no creen en el reino y que solo buscan salvación para no irse al infierno. Si nuestro interés como salvados no es el reino de Dios, entonces debemos de tener que examinarnos. Hay que examinarse. Debemos de examinarnos. Yo no te puedo negar que yo viví un tiempo de decir, yo quiero el reino de los cielos porque yo no quiero irme al infierno. Y prefiero ir a ser un sirviente en el reino de los cielos que irme al infierno a ser rey. Pero ya no. El crecimiento, la madurez, te lleva y te vas a dar cuenta. Más importante que mi salvación es el reino de mi Padre. Quiero agradar a mi Padre. Quiero servir a mi Padre. Quiero que el reino de mi Padre se llene de otras personas. Bendito sea su santo nombre. Alabado sea Dios.
Ahora sigamos con el asunto de la riqueza. En el asunto de la riqueza nos encontramos en el verso 4 que nos dice esta palabra. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nótalo cómo lo dice ahí. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Así nos dice su palabra. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Esto lo que nos está diciendo es que Jesús pensó en cuáles serían las características de las personas que escucharan su llamado y decidieran ser miembros del reino de los cielos. Santos sin mancha significa apartados de toda malicia, de toda maldad de este mundo. Así de sencillo. Apartados. Y te vas a comprender por qué te digo apartados. Más adelante te lo voy a ir definiendo. Porque esto está lleno de riqueza espiritual, de verdades espirituales. Desde antes de que el mundo existiera, nos escogió Él para que nosotros escucháramos su llamado. Y dice, aquí en el verso 4, en verso 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. En amor habiéndonos predestinado. Esta es este texto ha servido para crear una doctrina loca, una doctrina venenosa, como el ajenjo. Hay gente que piensa que Dios decidió quiénes van a entrar al reino de los cielos y quiénes se van a ir al infierno, y que las personas no tienen nada que decir ni protestar. Eso no es así. No es lo que está diciendo allí. No es lo que está diciendo. ¿Y sabe cómo se refuta eso? Tú tienes libre albedrío como lo tengo yo. Yo decido si voy o no voy. Yo decido si voy o no voy. No soy un autómata. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo verdaderamente aquí el Señor? Él, en su amor o en su buena voluntad, por su buena voluntad, no por un sentimiento, no por una pasión loca, por buena voluntad. Eso es amor. Amor es buena voluntad. ¿Ya? Él, Dios, decidió, Él, por buena voluntad, recibir a los que hayan escuchado y aceptado el llamado de Dios. Predestinó significa, ok, yo voy a permitir que Julano y Julano vayan allá y ellos decidan si quieren ser miembros de mi reino o no. Ahora, tú decides y yo decido a dónde voy a ir, a dónde decido irme. Y Dios eso Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Dios sabe si tú vas a perseverar hasta el fin, siendo fiel para entrar al reino de los cielos, o que estás vacilando, si es que has estado vacilando, y si es mantenerte firme. Esa es la preocupación que tú deberás de tener. Eso es. Tú me diste a mí la oportunidad, me mandaste a este mundo para saber si yo decido o no voy. Pues yo decido ir al reino. Y te pido, Padre, que me ayudes a ser firme cada día para poner mi mirada en el reino de los cielos. Por eso dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad, pura buena voluntad. No tenemos mérito, no hay nada ahí. ¿Te das cuenta de esa riqueza que te da una gran oportunidad
Como cuando tú dices, voy a ir a buscar trabajo y tú pides la oportunidad de trabajar. Y tú dices, qué bendición cuando a ti te aceptan en un trabajo. Es igual, nada más que más maravilloso. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Juntamente, como podemos ver esto con el verso 12 que dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ya, siempre está haciendo énfasis en el asunto de el reino. Ahora, una persona que escuchó y aceptó el llamado, vea de qué riqueza se puede apropiar. Ya, de qué riqueza se apropia la persona cuando ella escucha y acepta el llamado. Dice en el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre. La persona cuando escucha el llamado de Dios, cuando vive el llamado de Dios, y recuerde que escuchar y vivir es conforme al propósito y la voluntad de Dios expresada en cuanto al reino, entonces esta persona experimenta cómo los beneficios de haber sido comprados por la sangre de Cristo. La palabra redención que se usa en el verso 7 de eso se refiere. Hemos sido comprados. Él pagó un precio con su sangre. ¿Ya? ¿Y cómo podemos comprobar nosotros que hemos sido comprados por la sangre de Cristo? Por su perdón. Vea cómo lo dice allí. Y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas, ¿notas bien eso? Riquezas de su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Es su perdón, mi hermano, el perdón de Dios, quien nos traslada a su reino. Así lo dice en Pedro. Hemos sido trasladados, en Colosenses, hemos sido trasladados del mundo de las tinieblas al reino de Dios. Su perdón es un traslado. No es simplemente que me quito una carga, me quito un sentimiento de culpabilidad. Por lo tanto, si su perdón me traslada a su reino, mi obediencia, entonces mi obediencia es la puerta para experimentar el poder de su reino. Hay personas que no experimentan el poder del reino de Dios en su vida porque no han entendido cómo deben de vivir luego de ser perdonados por Dios. Ya fuiste perdonado, ahora obedece. Obedece, 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 porque la obediencia es la puerta que te permite entrar para poder experimentar el poder del reino de Dios. Y como mencionaba antes acerca del sello de Dios, el perdón de Dios me da derecho al reino. Yo tengo derecho al reino porque Él me ha perdonado, pero necesito yo consagrarme. Necesito consagrarme porque la consagración es la puerta o la entrada al reino de Dios en mí. Yo por obediencia entro al reino, pero mi consagración, el apartarme de toda maldad, de todo mal, permite que el reino esté en mí. Usted debe de comprender que cuando usted dice, tengo un gozo, tengo esa paz, he hecho la voluntad de Dios y me negué vencí aquella tentación, usted está experimentando el reino en usted. Otra cosa, su perdón me establece a mí en el reino de Dios. Su perdón me establece, me siembra ahí, nadie me arranca. Pero mi santidad es mi autoridad moral para demostrarles a otros el reino de Dios en mí. Mi santidad es mi autoridad moral, es la autoridad que Dios me da ante otros. Y
Esto es algo que nosotros como los de Efesios debemos de conocer y comprender. Estas riquezas espirituales debemos de entenderlas y comprenderlas. Somos llamados al reino de Dios. Somos perdonados, no para irnos al infierno, sino para vivir en el reino de Dios. Y somos llamados a ser discipulados, para ser enviados, para establecer el reino de Dios en la vida de otras personas. Hermano amado, hermana amada, quisiera que usted leyera el verso 22 conmigo del capítulo 1 de Efesios, que dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia son todas aquellas personas que han escuchado y aceptado el llamado de Dios a su reino. Y esta persona es miembro de la iglesia o reino de Dios, porque la iglesia, verdadera iglesia, es el reino de Dios, en donde Dios manifiesta sus riquezas espirituales y su poder también. Los efesios habían dejado de ver el poder de Dios espiritual. Y hoy se ha dejado de ver. Pero quienes ansían ver, muchos que ansían ver el reino de Dios en las congregaciones, se han equivocado y han caído en prácticas totalmente que son vacías y huecas, vanas, por medio de los cuales ellos dicen que es una demostración del reino de Dios. El reino de Dios, hermanos amados, no es con caídas. No es bailar, remolinear, danzar. Eso no es el reino de Dios. Por eso Pablo oraba que les diera Dios sabiduría, revelación, entendimiento, para que comprendieran ellos que el asunto no era así. Quiero decirle que estoy confiando y creyendo que soy pastor de una congregación en donde muchas veces ese reino de Dios se ha manifestado. Y algunos han hasta temido al ver esas manifestaciones del reino. Y que aun cuando no estamos congregados, el reino de Dios se ha manifestado. Y le voy a dar una pequeña probadita de esto. Todos los martes se habla de los efectos del reino de Dios en las personas. Y le invito para este martes para que lo vea. Porque no es la excepción. Pero quiero decir lo más grande más cercano que he podido estar a nosotros como familia, es la vida de Miriam. Miriam se estaba muriendo en el hospital. Y yo estaba, y ella no sabía que yo estaba aquí en vigilia. Estuve en vigilia hasta las 7 de la mañana, yo solo. Pero ahora me di cuenta que habían otras hermanas que estaban en oración porque Dios la levantó a las 2 de la mañana a orar. Y Dios se le reveló a Miriam diciéndole que le iba a dar vida. Y le mostró lo que ya les di testimonio de unos jarrones llenos de flores preciosas, y que Jesucristo le dijo que cada flores que estaba ahí eran oraciones de los hermanos y hermanas que decían que viva Miriam. Eso es sobrenatural. Ese es el reino de Dios que está aquí. Eso es. Que el que va por la calle no lo escucha, no lo ve. Ese no es el problema, es en la iglesia donde se manifiesta el reino de Dios. Y los que se acercan a la iglesia son los que comienzan a experimentar el reino de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 verso 11. Amado, yo ruego como a extranjero y peregrino que se abstengan de todos los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que entre los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifican a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras.
¿Ve eso? Eso es lo que nos está pidiendo el Señor a nosotros. Que como extranjeros y peregrinos podamos obtenernos. Que hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor le ayude. Examine ese llamado en su vida. Y si usted ha escuchado y vive ese llamado, entonces está viviendo conforme al propósito, conforme a la voluntad eterna de Dios y conforme al reino. Padre, te damos gracias esta tarde por terminar tu palabra al ser compartida con tu pueblo. Bendícelo, ayúdalo, fortalécelo y que tu gracia y misericordia sea con ellos como conmigo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Tu amor es como un río que nunca cesará, y en tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará, y de ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Tu amor es como un río que nunca cesará, y en tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará, y de ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Tu amor es fuerte,